Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, soy Roberto. Una vez más, vamos a nuestra pequeña reflexión en la palabra de Dios y hoy vamos a estar en la carta a los Galatas, en el capítulo 5, versículo 17. Dos naturalezas, la humana y una naturaleza divina. Y dice así: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Se oponen, estas dos naturalezas se oponen. El no creyente o el mundano no va a tener ese problema. Solo se dirige por la parte carnal. ¿Por qué? Porque él no tiene la naturaleza divina de Dios. No ha nacido de nuevo. Por lo tanto, la vida espiritual a él no le va a importar, ¿verdad? Pero el creyente, a la cual Pablo se estaba dirigiendo esta carta en Galacia, a la iglesia de Galacia, él dice claramente, ¿verdad?, que ya como creyentes tenemos que entender que hay una naturaleza todavía en nosotros, que es la naturaleza humana, la naturaleza pecadora, que siempre nos va a empujar a hacer el mal, a desobedecer a Dios, a tantas cosas que van en contra de la palabra. Entonces, pero la nueva naturaleza que es dada por Dios, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo, siempre nos va a querer guiar a buscar las cosas de Dios. Y esa es la gran diferencia, ¿verdad? Por eso ya el cristiano ya no asiste a las discotecas, ya no existe a fiestas donde hay pura borrachera, ¿va? Y cosas así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza. Ya sus deseos pecaminosos ya no manejan su vida, ya no rigen su vida. El creyente es una nueva criatura porque Dios le ha dado un nuevo nacimiento espiritual. Hay otro texto a la cual, si usted me permite, en, en la carta a los Romanos, capítulo 7, ahí describe Pablo su propia vida personal. Y aquí todos caemos en este testimonio que Pablo escribe. Y en el versículo 13 del capítulo 7 a la carta a los Romanos, dice el apóstol San Pablo: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para que mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, y termino en el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero mira el 22, qué bonito lo que dice Pablo. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Son las palabras del apóstol San Pablo. Él entendió que a pesar de que venía de una vida religiosa, llena de ritos y tradiciones,
cuando encuentra a Jesús y entrega su vida, su voluntad a Dios, Dios le proporciona una nueva vida espiritual. Él nace de nuevo, un nacimiento espiritual. Y Dios pone ya un nuevo sentir, un nuevo deseo de vivir por Dios, de ya no ir tras lo que el mundo ofrece, que nuestra carnalidad ya no los manipula, ya no domina para llevar una vida de carnalidad. Entonces, estas dos naturalezas para los nuevos creyentes es bien difícil. Muchos se quedan en el camino porque no entienden que a pesar de que somos creyentes, nosotros seguimos siendo aún pecadores, pero pecadores redimidos, pecadores perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, ve la gran diferencia. El mundo no le importa las cosas del Señor. Él va a vivir su vida como le dé la gana. Y bien dice, usted ha oído esa expresión que dice, a mí nadie me manda, nadie me juzga, solo Dios. En parte tiene razón, pero su estilo de vida, su forma de hablar, eso lo delata, ¿verdad? Ya no se diga, pues hay creyentes pues que también tienen esa lucha también, ¿verdad? Es lo que se le llama el doble caminar, ¿verdad? Pero Dios pesa nuestros corazones. Dios conoce nuestra mente y nuestros pensamientos. Entonces, yo me acuerdo haber leído un libro, por lo cierto lo tengo por acá, atrás de mí, un libro que nos impulsa a caminar 5 pasos adelante, dice, pero muchas veces en ese caminar siempre tenemos caídas, ¿verdad? Retrocedemos, pero es importante, ¿verdad? Continuar, levantarnos y seguir siempre mirando la cruz del Calvario. Volvamos al a la carta de Gálatas, capítulo 5, para que vea las dos naturalezas que son bien palpables y cómo Pablo se las menciona a los Gálatas. Y dice así en el versículo 18 del capítulo 5. Pero dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Fíjense, aquí hay una lista y hay muchas más, ¿verdad? Las obras de la carne, esta es la naturaleza pecadora. Son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, subraye eso, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Fíjense bien, el mundano continúa viviendo en su pecado. No le importa lo que diga Dios. Dice, nadie me va a juzgar, dice, solo Dios. Cuando leemos la palabra nos está confrontando nuestro pecado. Es como un espejo, ¿verdad? Nos refleja quiénes somos en sí. Entonces, esa es la obra de la carne. El hombre carnal vive todo esto. Y hay ciertos pecados ahí, ¿va? Que están en plural, hechicerías, orgías. El no creyente no tiene la vida de Dios, está perdido. Pero el creyente, aunque peca, tiene la oportunidad al Señor de pedirle perdón. Si se arrepiente y continúa hacia adelante. Ahora vea la nueva vida espiritual.
la vida que Dios nos da a nosotros. Es totalmente diferente, lo positivo de lo que aquel que no es creyente. Vea lo que dice la vida espiritual. Y dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ve los dos contrastes, las dos naturalezas bien palpables ahí. Unos que viven para sí, para sus propios deseos carnales, y otros que viven para agradar y hacer la voluntad de Dios. Y aquí no hay un punto neutro, ¿verdad? ¿Estás viviendo para tus propios deseos, conforme la corriente de este mundo, o estás viviendo para agradar y vivir para el Señor? Joven, usted que me está viendo, yo he trabajado en las escuelas públicas y ahí difícilmente se habla de la palabra de Dios. Por lo tanto, si tú quieres agradar al Señor, si tú quieres vivir para el Señor, debes buscar formas en este año 2026, cómo crecer y cómo vivir más para el Señor. Pero lo más importante es esto: entregue su vida a Jesús, entréguele su corazón, entréguele su voluntad a Dios, y verás que de una obra maravillosa, sobrenatural, Dios vendrá sobre ti y te pondrá un nuevo corazón y te quitará ese corazón de carne, que para muchos viejos, ¿verdad?, ya están entenebrecidos, ¿va?, que difícilmente la palabra de Dios les penetra, ¿verdad? Pero usted, joven, que apenas comienzas a vivir, ¿verdad?, escoge siempre el camino recto. Y en esta tarde te estoy diciendo que el camino que a ti te corresponde para tener una vida victoriosa es que le entregues tu vida al Señor. Y usted ya, mi querido hermano, amiga, amigo, que ya tenemos muchos años de vida, ¿verdad? Ya nos hemos formado, ¿verdad?, nuestro carácter. No hay casos perdidos. Usted y yo siempre tenemos nuevas oportunidades en esta vida que Dios nos da. Y Dios nos quiere dar e impartir siempre su naturaleza divina en nuestras vidas. Lea hoy. Practique esos frutos del Espíritu para abonar a tu vida espiritual. Siempre vamos a tener esa lucha, ¿va?, entre el bien y el mal, pero siempre es bueno escoger el camino de Dios, ese camino que es angosto. El mundo tiene un camino amplio donde muchos caminan, al final se pierden. Es un camino de perdición. Así que aquí no hay puntos neutros, ¿verdad? Estás en el mundo cumpliendo los deseos de Satanás, o estás en el equipo de aquellos que queremos vivir a diario para el Señor, vivir para el Señor, servirle al Señor y crecer para hacer luz a todas las naciones, dice. Así que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Adiós.